La flauta mágica es la última ópera estrenada por Mozart, se estrenó el 30 de septiembre de 1791, a Mozart le quedaban apenas, menos incluso, de 2 meses de vida. Circulan diversas historias acerca de cómo surgió el encargo. La más divulgada dice que concretamente el 7 de mayo de ese mismo año se presentó en casa de Mozart un empresario importante, el del Teatro an der Wien, que era Emanuel Schikaneder, y que le pidió que le compusiera una obra porque necesitaba un éxito, porque estaba pasando un mal momento económico. Esto es muy bonito, pero la realidad probablemente sería la contraria, que el que estaba pasando un mal momento económico, como siempre, era Mozart y necesitaba pues un éxito para poder equilibrar su delicada situación monetaria. Sea como fuere, Mozart empezó a componer la obra, prácticamente la tenía acabada en junio, aunque por medio surgió el encargo de la Clemencia de Tito y ya los últimos 2 o 3 números los acabó ya en el mes de septiembre. En todo caso, Emanuel Schikaneder, el empresario del Teatro an der Wien, pues es un personaje importantísimo del teatro musical alemán y austríaco de la segunda mitad del 18. Era un hombre que era empresario, pero que era cantante, que era actor, que además era director escénico, libretista y compositor. De hecho, su primera ópera, que se llamaba Die Liganten, la estrenó con 19 años y con 29, en el año 80, en 1780, ya tenía su propia compañía de teatro. Hizo una larguísima gira por toda Alemania y por Austria, llegó a Salzburgo en ese mismo año 80 y allí es donde conoció a Mozart, que era 5 años más joven que él, y se hicieron amigos. Luego en el año 83 actuó en Viena, estuvo en el Teatro de la Puerta de Carintia, en el Kernster Theater. Como tuvo mucho éxito, al año siguiente el propio emperador le invitó a que diera una temporada de 3 meses allí y luego ya en el 87 pues consiguió la concesión de poder alquilar el Teatro Auf der Wieden, que era un teatro popular, un teatro de la periferia de Viena, que tenía como unas 1000 localidades y que la amplió como a 1200, construyendo una galería superior. Tenía una orquesta de 35 músicos, en fin, era profesionalmente pues un teatro en aquel momento de categoría profesional. El propio Schikaneder sería el libretista de la flauta mágica y además encarnaría el personaje de Papageno, y en ese mismo teatro donde se estrena la flauta mágica es donde luego en 1805 se va a estrenar nada menos que el Fidelio de Beethoven. Sobre los orígenes de la flauta mágica, pues bueno, había en aquel momento pues muchas obras que manejaban temas fantásticos y también temas de tipo esotérico mezclado. Y hay aspectos en ciertas obras y en ciertos cuentos que son claramente premonitorios de la flauta. Concretamente, la fuente más importante es un cuento de la recopilación que se llama Signistan, de Christoph Martin Wieland, en el que hay un cuento que se llama Lulu o la flauta mágica, que prácticamente tiene los mismos ingredientes de la ópera, que empieza también un personaje perseguido por un dragón en una tierra mágica, y luego la flauta pues que desempeña un papel muy parecido al que desempeña en la ópera de Mozart, pero también ese mismo papel pues del instrumento musical con poderes mágicos lo encontramos, por ejemplo, en el Oberón de Paul Wranitzky, que es otra ópera que se estrena en ese mismo teatro unos años antes, o en Die Liganten de Wenzel Müller, que también lo había estrenado Schikaneder en ese mismo teatro. Y bueno, pues hay, digamos, elementos fantásticos junto con elementos de tipo esotérico. Por ejemplo, Mozart ya estaba muy atraído por este tema, él había hecho la música incidental para el Thamos, rey de Egipto, y en el propio teatro de Schikaneder, pues en un par de años antes se habían estrenado, por ejemplo, las fiestas solares de los brahmanes de Benjamin Miller o la piedra filosofal del propio Schikaneder. Y unos pocos años atrás, en el 84, se había estrenado una obra de Wagenseil que se llamaba Die Freimaurer y que era una obra, claro, de propaganda masónica, y en ese sentido es claramente una premonición de la flauta, en el sentido de que la obra de Mozart es, por encima de todo, una obra de propaganda masónica. Mozart había ingresado en la fraternidad masónica en 1784, en una logia que se llamaba Die Wohltätigkeit, o sea, la beneficencia. Había en aquel momento como 8 o 9
logias en Viena. La masonería había estado prohibida en tiempos de la emperatriz María Teresia, pero cuando muere y llega al poder José II, su hijo, pues inmediatamente la autoriza. Y luego, unos años más tarde, en el 85, tratando precisamente de controlarles, pues ordena, que lo reglamenta y ordena que todas las logias se agrupen solamente en dos, que tenían bastante más de 200 miembros cada una, dicho sea de paso. Esas dos logias eran Zur Neue Krönte Hoffnung, o sea, la Nueva Esperanza Coronada, ahí es donde estaba Mozart, y había otra que era Zur wahren Eintracht, que ahí estaba, por ejemplo, Haydn. Y bueno, iniciados en la masonería estaba el propio padre de Mozart, estaba Haydn, estaba Ignaz von Born, que era un eminente científico y que era el gran maestre de esa segunda logia. Había 3 miembros de la familia Esterházy, que habían sido los mecenas de Haydn durante 30 años. Estaba el barón von Gemmingen, el príncipe Lichnowsky, que luego sería uno de los protectores o de los mecenas de Beethoven. El propio Schikaneder era masón también, aunque él pertenecía a una logia alemana, porque él era alemán. La masonería en este momento era el nexo de unión de todos los intelectuales progresistas de Austria y de Alemania y de Francia, por supuesto. Bueno, la enciclopedia francesa, sin ir más lejos, la empieza a editar Le Breton, que es uno de los fundadores de la primera logia de París, y masones ilustres en Alemania, pues era Goethe, era Herder, Lessing, era Herder, en fin. En ese sentido, pues la flauta mágica es una obra que nace justamente cuando ha muerto José II y claro, ante la preocupación de qué va a pasar en el futuro, se trataba de hacer una obra de propaganda que mostrase pues todo el aspecto benéfico, digamos, de esta sociedad, de esta fraternidad, presentándola bajo un aspecto, lógicamente, positivo, como una organización destinada al autoconocimiento, de fines pacíficos, etcétera, etcétera. Hay que añadir a todo eso que era, concretamente la flauta, es una obra claramente progresista, en el sentido de que defiende el derecho de la mujer a ser iniciada en la masonería en pie de igualdad con el varón, que era un tema que se estaba discutiendo además en las logias en aquel momento, y claramente Mozart y Schikaneder toman partido por lo que hoy llamaríamos la opción más progresista. Desde luego, la obra presenta, sobre todo en su segunda mitad, claramente el ritual masónico de la iniciación, los 3 primeros pasos, el del silencio, el del ayuno y luego la prueba del fuego y del agua, y es, bueno, pues clarísimamente una representación del proceso de iniciación a la masonería, y realmente el simbolismo masónico penetra toda la obra. Para empezar, la flauta es el símbolo de la música en tanto que elemento purificador y elemento bueno de concordia entre los miembros y entre los hombres. De hecho, además, hay una referencia clara al mito de Orfeo cuando Papageno, Tamino toca la flauta en su aria del final del primer acto, y bueno, pues es el mito de Orfeo amansando a las fieras. Pero también es que en las logias masónicas, en las tenidas, en aquel momento, en las logias masónicas austríacas, cuando se iba a hacer música, se anunciaba y se decía habrá armonía, jugando con el doble significado de la palabra armonía y además jugando con el significado de esa palabra en francés, porque en francés una orquesta de armonía es una banda de instrumentos de viento y fundamentalmente de clarinetes, que eran justamente los instrumentos que se utilizaban en los ceremoniales masónicos en la época. Mozart tiene varias piezas para clarinetes que están ligadas al ritual masónico, y de hecho su maravilloso concierto de clarinete y el quinteto con clarinete están escritas para Anton Stadler, que también era otro masón de su misma logia. Luego, el número 3 y sus múltiplos, y subsidiariamente el 5, atraviesa toda la obra y es un elemento fundamental. La obra comienza con un acorde que se repite 3 veces y ese acorde luego aparece 5 veces a lo largo de toda la obra, y eso es una referencia clarísima pues a las ceremonias de iniciación masónica, que se usaba exactamente ese mismo tipo de acorde. Y luego, claro, tonalmente la obra empieza y acaba en mi bemol mayor, y mi bemol mayor es una tonalidad que se escribe en la clave con 3 bemoles, y claro, es la tonalidad
luego va a ser del retrato de Pamina y de la presentación de Pamina cuando canta su dúo con Papageno. Y el relativo de mi bemol es do menor. Y claro, si la obra es un paso de la oscuridad y la zozobra a la realización y la luz, pues es el paso de do menor, que es el momento en que Tamino entra en escena perseguido por una serpiente, que claro es un símbolo del instinto descontrolado, hacia la realización final, la paz y la concordia universales, en un rutilante mi bemol mayor en que la obra concluye. Luego, claro, el número 3, pues hay 3 damas, hay 3 genios, hay 3 parejas, el número 18, que es 6 veces 3, y que claro, alude al grado 18, que era el grado de maestre, y es justamente en la escena 18 cuando entra en escena Sarastro. La obra tiene 30 escenas y 21 números musicales, y tiene que haber 18 sacerdotes, y además la que canta en el coro Isis Osiris, que canta en el comienzo del segundo acto, pues resulta que la primera parte del coro son 3 frases de 6 compases cada una, es decir, 18 compases. Entonces, bueno, estos símbolos están atravesando toda la obra y constantemente pues están remitiéndose naturalmente al ritual y al ceremonial masónico, así como las triadas conceptuales que se pronuncian varias a lo largo de la obra. Cuando los genios instan a Tamino a emprender su viaje, le dicen que tiene que ser constante, paciente y discreto, standhaft, duldsam y verswingen. Y luego al final de la obra, pues cuando canta ya todo el coro y tal, lo que cantan es a la Weisheit, es decir, la sabiduría, Schönheit, la belleza, y Stärke, es decir, la fortaleza. En fin, inmediatamente estas triadas nos traen a la memoria pues aquello de libertad, igualdad, fraternidad, que es el símbolo de la Revolución Francesa y que, por supuesto, es clarísimamente de inspiración masónica. En todo caso, Mozart en su propio catálogo incluye la flauta mágica como una obra, dice él, große deutsche Oper, o sea, una gran ópera alemana, pero en realidad formalmente es un Singspiel, es decir, es la forma autóctona de teatro musical en la época en Alemania, en Austria, que es absolutamente equivalente a lo que aquí llamábamos la zarzuela grande, el género grande, ¿no? Es decir, alternando palabra hablada con música y con números cantados, que es lo mismo también pues, que la ópera comique francesa. Lo que hace Mozart es enriquecer y podríamos decir que dignificar extraordinariamente el código. El Singspiel tradicionalmente es un tipo de comedia de costumbre con personajes normalmente campesinos. Cuando ya se hace más urbano, pues aparecen personajes también de la burguesía, muchas veces pues con chistes de tipo salaz, escatológico, en fin. Mozart dignifica todo este tema absolutamente, pero sobre todo lo hace introduciendo elementos que vienen de otras formas musicales más vamos a decir, elevadas, de acuerdo con el criterio de la época. Es decir, introducir, por ejemplo, personajes propios, musicalmente tratados, como personajes de la ópera seria, pero en el seno del Singspiel. Lo ha hecho también en las obras cómicas con las obras de Da Ponte, pero concretamente en El rapto en el serrallo, Constance es un personaje absolutamente de ópera seria. Y aquí en La flauta mágica, La reina de la noche, que su segunda aria es un aria absolutamente de agitación, de ópera trágica. Pero la primera aria, la de la presentación, que tiene una estructura binaria, pues casi como, las palabras no existían entonces, pero casi como la forma italiana de la cavatina cabaletta, pues bueno, en la parte de la cabaletta tiene unas vocalizaciones brillantísimas y virtuosísticas, y es un personaje pues clarísimamente de ópera seria también. Mientras, y es interesante el contraste porque Sarastro, que es la personificación de la dignidad, es el maestro, el nombre de Sarastro sugiere inmediatamente el de Zoroastro. Este personaje, Pamino y Tamina también, pues en cambio tienen una música rigurosamente silábica. Y es que claro, ese personaje de los melismas y de la brillantez y de las coloraturas, pues en último extremo, aunque sea una reina, pues no deja de ser también el personaje negativo. Mientras que los personajes populares, en este caso Papageno, pues lo mismo que en el rapto, Blondi y Pedrillo, pues canta también en forma de copla estrófica, una música de una belleza, eso sí, absolutamente sublime. Pero Mozart llega todavía más lejos, introduce elementos, como diríamos, absolutamente eruditos. La ocurrencia de que en la obertura de una ópera festiva, fantástica para un público popular, haya una fuga
tratada, pero vamos, de manera absolutamente elevada y perfecta. Es un detalle verdaderamente sorprendente, como lo es muchísimo más todavía en que en el momento ya de máxima intensidad del ritual, en el segundo acto, esa escena en la que aparecen los hombres con armadura, que quizá, pues vamos, quizás la música más bella, más conmovedora, más hermosa que se haya escrito jamás en una escena de ópera. Ahí lo que cantan los hombres con armadura, leyendo el texto que está escrito en el frontispicio del templo, es una música, es un coral variado, y un coral variado con un fugato a 3 voces en la parte de la cuerda, pero lo que cantan esos 2 hombres con armadura es un coral, concretamente un coral luterano con otra letra distinta, concretamente el coral número 177, el A Gott im Himmel sit darein del libro de Nicolai, que además es un coral que ha utilizado Bach en la cantata de iglesia número 2 y luego en uno de los preludios corales, concretamente en el que lleva el número 741 del catálogo Schmieder. Es decir, Mozart integra aquí elementos dispersos que vienen de otros sitios, de otras músicas, y construye con ello, todo ello, pues una unidad absolutamente superior y desde luego de una categoría verdaderamente sublime, quizá la más hermosa obra lírica jamás escrita. Se ha criticado muchas veces y se ha dicho que el libreto no está a la altura de la música. Ciertamente la versificación de Schikaneder ocasionalmente cae en el ripio, pero bueno, eso también le pasa a Calderón de la Barca y sin embargo no deja por ello de ser nuestro máximo dramaturgo. Sobre este tema, Goethe, que era una figura importantísima de la masonería, lo ha descrito muy bien diciendo que es necesario ser más sabio para comprender el valor del libreto que para mofarse de él. Y en tiempos ya mucho más recientes, Otto Erik Deutsch, que es uno de los grandes estudiosos musicales de todos los tiempos, lo ha descrito magníficamente de este modo. El libreto, más allá del contraste entre la despreocupación del acto primero y la solemnidad del acto segundo, es una obra maestra que surte el efecto deseado entre jóvenes y viejos, entre ricos y pobres, ahora como entonces y en cualquier época. Ni siquiera el desaliño ocasional de ciertos versos de Schikaneder han impedido que acaben formando parte del lenguaje y la literatura. Sollte dich schon Friedrichs so matti hagen zu, o so matti hagen zu,